A ver, cuando uno piensa en el corazón, lo primero que se viene a la cabeza es una bomba, ¿cierto? Una máquina superpotente. Y sí, es verdad, pero esa es solo la mitad de la historia. Hoy vamos a meternos de lleno en la otra mitad, la parte que casi siempre pasamos por alto, el lado derecho del corazón. Y vamos a entender qué ocurre cuando este héroe silencioso, cuando falla. Para entender esto, imaginemos que el corazón es como una película con dos protagonistas muy pero muy distintos. Por un lado está el ventrículo izquierdo. Esa es la estrella de Hollywood, el protagonista de acción. Es pura potencia, un músculo diseñado para una sola cosa, bombear sangre contra la altísima presión de todo el cuerpo. Pero luego está su compañero, el ventrículo derecho, el que históricamente fue subestimado, el actor de reparto, digamos. Bueno, pues en esta historia de hoy, esa cámara olvidada va a ser nuestra estrella principal. Muy bien, entonces, conozcamos a nuestro protagonista. ¿Qué es lo que hace tan especial y a la vez tan vulnerable a esta llamada cámara olvidada? Esta cita, la verdad es que lo resume perfectamente. Por décadas, pero décadas, la medicina se centró casi por completo en el lado izquierdo. Al ventrículo derecho, o VD como se le conoce, se le veía como un simple pasadizo. Un conducto pasivo que apenas empujaba la sangre hacia los pulmones, casi sin esfuerzo, una tarea, digamos, de segunda. Pero aquí es donde la historia da un giro total, porque a pesar de esa fama de no hacer mucho, cuando esta cámara olvidada falla, la cosa se pone seria, muy seria. La condición que se conoce como insuficiencia cardíaca derecha es gravísima. Resulta que este supuesto actor de reparto es mucho, pero mucho más importante de lo que se pensaba. Vamos a ver por qué. Ok, para entender por qué puede fallar, primero hay que entender cómo está hecho. Porque no es, para nada, una versión más débil del izquierdo. No. Es algo completamente diferente, diseñado para una tarea muy específica. A ver, la analogía es esta. El ventrículo derecho no es un levantador de pesas. Es más bien un experto en logística. Su trabajo no es de fuerza bruta, para nada. Su verdadera especialidad es mover una cantidad de sangre enorme, pero de forma súper eficiente, con el mínimo esfuerzo posible, y la mueve hacia un lugar de muy baja resistencia, los pulmones. Y las diferencias en el diseño son fascinantes, de verdad. Miren, el ventrículo izquierdo tiene una pared muscular gruesísima y se contrae como si estuviera retorciendo una toalla. ¡Pura potencia! El derecho, en cambio, tiene una pared delgadita y se contrae más bien como un fuelle, un movimiento de compresión. Esto lo hace ideal para mover grandes volúmenes, pero, y aquí está el punto clave, lo hace extremadamente sensible a cualquier presión en contra. A esa resistencia que se opone al bombeo, los médicos la llaman poscarga. Ahora, ¿qué tan eficiente es este diseño? Es increíble. El ventrículo derecho bombea exactamente el mismo volumen de sangre que el izquierdo en cada latido. Pero, y escuchen esto, lo hace usando apenas una sexta parte de la energía. Es un maestro del ahorro energético. Pero claro, toda esa eficiencia tiene un costo. Y es que su diseño, hecho para la baja presión, es también su talón de Aquiles. Lo hace increíblemente vulnerable a cualquier cosa que aumente la resistencia desde los pulmones. Para decirlo fácil, no está hecho para pelear contra la presión. Simplemente no. Entonces, ¿qué pasa cuando este experto en mover volumen de repente tiene que hacer el trabajo de un levantador de pesas? ¿Qué ocurre cuando esa presión lo sobrepasa por completo? Aquí es donde aparece el villano de nuestra historia, la hipertensión pulmonar, que en palabras simples es tener la presión arterial alta, pero únicamente en las arterias de los pulmones. Esto obliga al ventrículo derecho a trabajar a marchas forzadas, contra una pared. Y lo más irónico de todo es que la causa más común de esta presión alta en los pulmones es, adivinen qué, el fallo del lado izquierdo. O sea, la estrella de Hollywood termina perjudicando al actor de reparto. Y esto lamentablemente desata un círculo vicioso muy peligroso. Miren, primero, la alta presión hace que el ventrículo derecho se estire, que se dilate, para tratar de compensar, de empujar más fuerte. Pero al estirarse tanto, comprime sus propias arterias coronarias. Le llega menos sangre, o sea, menos oxígeno. El resultado, se debilita todavía más, bombea con menos fuerza y el ciclo se repite, cada vez peor. Y aquí es donde el problema del lado derecho se convierte en un problema para todo el corazón. Es que al dilatarse tanto, el ventrículo derecho literalmente empuja el tabique, la pared que comparte con el izquierdo, lo aplasta.
Este fenómeno se llama interdependencia ventricular y es como si en un edificio de 2 apartamentos uno empezara a invadir el espacio del otro. Le roba lugar al ventrículo izquierdo, no deja que se llene bien y el resultado final es menos sangre para todo el cuerpo. Bien, ahora, veamos qué pasa en el resto del cuerpo, porque si la sangre no puede avanzar hacia los pulmones, ¿a dónde se va? La respuesta es simple y la verdad bastante terrible. Se acumula. Se va para atrás, creando un atasco de tráfico, pero a nivel de todo el sistema venoso. Esta frase lo clava. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha se deben en esencia a esto, a que el corazón ya no puede descongestionar las venas del cuerpo. Es un problema de tráfico, un embotellamiento masivo. Es como si la principal autopista de regreso al corazón estuviera totalmente bloqueada. Y ese embotellamiento se nota, se ve en el cuerpo. La presión va subiendo en las venas y, por ejemplo, las venas del cuello se hinchan, se ven a simple vista. El líquido empieza a filtrarse a los tejidos y eso causa la hinchazón en las piernas, en los tobillos. Incluso órganos como el hígado se inundan, se congestionan con sangre que no puede volver al corazón. Y para ponerle un número a la gravedad de esto, pensemos en lo siguiente. En alguien que ya tiene una falla del lado izquierdo del corazón. El solo hecho de que su lado derecho también empiece a fallar multiplica su riesgo de morir por 2,4. Así de simple. Esto nos deja clarísimo que la salud de la cámara olvidada es en realidad un factor absolutamente decisivo. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo se maneja una situación tan compleja? Bueno, la respuesta no es una sola pastilla mágica, es más bien un acto de equilibrio muy, muy delicado y a veces hasta peligroso. Es que el objetivo no es simplemente arreglar el ventrículo derecho y ya. El verdadero reto es como caminar en la cuerda floja. Hay que restaurar un equilibrio súper frágil en todo el sistema. Hay que aliviarle el trabajo al lado derecho, pero sin empeorar las cosas en otro lado. El primer principio tiene que ver con los líquidos, con lo que los médicos llaman la precarga. Un ventrículo derecho que está fallando es como un motor muy sensible que necesita la cantidad justa de combustible. Si le llega muy poco, el sistema entero colapsa. Pero si le llega demasiado, el motor se ahoga, se inunda. Por eso es que los médicos manejan los líquidos, ya sea con diuréticos o sueros, con un cuidado extremo, casi gota a gota, y reevaluando constantemente. El segundo principio es clave. Hay que reducirle el trabajo, o sea, bajar esa poscarga. Y esto significa ir a la raíz del problema. Por ejemplo, algo tan simple como la falta de oxígeno, la hipoxia, hace que los vasos de los pulmones se cierren y aumenta la presión. Si se corrige eso, si se da oxígeno, es como si de repente le despejáramos la carretera a nuestro ventrículo derecho para que pueda hacer su trabajo. Y por último, el tercer principio. A veces, el músculo está tan débil que necesita una ayudita directa. Para eso, existen medicamentos que se llaman inotrópicos, como la dobutamina. Estos actúan, digamos, como un empujón químico, dándole al músculo del ventrículo un extra de fuerza para que pueda contraerse y bombear mejor. Todo esto nos deja con una reflexión final. Por décadas, el ventrículo derecho fue el gran olvidado de la cardiología, el actor secundario. Pero hoy, mientras más entendemos su diseño tan particular y su rol que es absolutamente crucial, esa cámara olvidada está reclamando su lugar en el centro del escenario. Y quizás el verdadero reto para la medicina del futuro no sea solo seguir apoyando al héroe de siempre, al ventrículo izquierdo, sino aprender a rescatar a ese héroe silencioso que nunca supimos que teníamos.